¿Qué tal? Es la exclusiva más esperada y la ha publicado OK Diario. Una imagen para la historia más allá del contenido en sí mismo de la noticia. La imagen de Pedro Sánchez ante el juez Peinado en el Palacio de la Moncloa. Es la imagen del primer presidente del gobierno en ejercicio declarando ante un juez. El cabreo ahora mismo en Moncloa es enorme, nos consta, y nos alegramos. Como cuando OK Diario consiguió grabar a Begoña Gómez dentro de los juzgados de la Plaza de Castilla, pese al despliegue de policías y escoltas y el cerrojazo informativo que se impuso de manera carísima para el erario público y antidemocrática. El zar Pedro y su zarina Begoña nos odian y lo entendemos. Les hemos cazado también en su círculo más inexpugnable, en su palacio de invierno, en su particular Miraflores madrileño, en su búnker monclovita donde resisten ambos y resistirán hasta el día del juicio final, si es necesario, con tal de torpedear a los jueces que investigan por corrupción, a la zarina Begoña, a sus rasputines, Koldo y Ábalos, y al resto de la banda del sanchismo. En breve, por cierto, habrá más nombres. No es nada personal, señor presidente. Cumplimos nuestra obligación. Con esta imagen, Sánchez despeja, por cierto, la incógnita que le corroe desde su llegada a la Moncloa. ¿Cómo pasaré a la historia?, le preguntó en 2018 a Maxim Huerta, nada más echarlo del gobierno, absorto mentalmente el presidente en su vanidad y narcisismo, y ajeno al drama del propio Maxim, que iba a la Moncloa pues a inmolarse en plan kamikaze por el amado líder. Sánchez ya sabe que, gracias a OK Diario, habrá testimonio gráfico de que fue el primer presidente ante un juez y Begoña, la pichona, la primera esposa de un presidente imputada. Así pasará la historia. ¿Entienden ya la prisa que tiene Sánchez por aprobar ese bodrio de plan para censurarnos, para callar a la prensa libre y a los periodistas que no balamos al presidente ni le babeamos si justificamos todo? Imagino a Óscar López y a Antonio Hernando, que acaban de abandonar el gabinete presidencial, respirando aliviados esta tarde desde su nuevo juguete, leyendo OK Diario, para el reparto ese juguete de pasta y fondos europeos, ese llamado Ministerio de Transformación Digital. López y Hernando, que parece una marca de transportes o de mudanzas, han sido los que más han sufrido en primera persona en los últimos tiempos los ataques de ira de Sánchez cuentan en su entorno gritos, golpes y patadas a lo primero que se le pusiera por delante cada vez que el señorito le salía algo mal, como lo de hoy, con OK Diario. El señorito, mientras tanto, pues se ha ido a Nueva York, se ha ido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues que le ha venido al pelo, aunque no sirva para nada, ya saben ustedes, la ONU, lo más inútil del mundo. Nada como huir al extranjero a modo Puigdemont. Sánchez ha montado con Lula da Silva, otro que tal baila, atención, un foro para hablar de bulos, desinformación y amenazas para la democracia. Es una broma de mal gusto que dos de los tipos más autocráticos del planeta, Sánchez ya casi más que Lula, y amiguetes del grupo antidemocrático de Sao Paulo, pues se reúnan para hablar de desinformación y de amenazas a la democracia. Sánchez es un bulo andante, Moncloa una fábrica de fake news y su asalto a todas las instituciones, pues la peor amenaza para nuestra democracia. Venezuela es un ejemplo. El gobierno nos mintió también sobre la salida de Edmundo González. Digan lo que digan ahora los periodistas cortesanos y palanganeros del régimen. Zapatero hizo una vez más de poli bueno de la dictadura venezolana. Un oscuro personaje llamado Eudoro González, ligado a Zapatero y próximo también a Edmundo González durante la campaña y a la oposición, y quizá también un topo de Maduro en la oposición, hizo la labor de minar a Edmundo González mientras recibía las amenazas de Delcy y Jorge Rodríguez. Una de las hijas de Edmundo González y su familia siguen en Venezuela. Hoy van a escuchar aquí en La Antorcha el testimonio de Julio Borges, expresidente de la Asamblea de Venezuela, contando cómo Zapatero hizo lo mismo con él en las elecciones presidenciales de 2018 para forzarle también a firmar un papel que le pusieron con amenazas, ¿quién? Delcy y Jorge Rodríguez, para que reconociera la victoria fraudulenta, ya entonces 2018, de Nicolás Maduro. Es la misma historia. Julio Borges asegura que Zapatero le dijo: tú no has conocido mi lado malo, si no firmas vas a ver las consecuencias. Y las sufrió por no firmar. Le quitaron la casa de sus padres, asesinaron a su compañero de partido, Fernando Albán, y persiguieron a todo su equipo y colaboradores cercanos hasta mandarlos a la cárcel o al exilio. Julio Borges ha dicho en una entrevista que Zapatero hace en este tipo de situaciones de poli bueno,
y que interpreta el rol de benefactor, convenciendo a las víctimas del chavismo para que se exilien cuando su resistencia psicológica a las amenazas y las presiones está ya en el límite. Zapatero les remata, dándoles una salida de forma perversa, pero con cara de Bambi. Es decir, en este juego en el que se reparten los papeles, Zapatero forma parte del aparato represor del chavismo. Dice Julio Borges que Zapatero recibe seguro beneficios económicos por jugar este asqueroso, lo digo yo, papel. El tal Eudoro González, asesor de Zapatero, es uno de esos oscuros personajes, supuestamente de la oposición, que entran y salen de Venezuela, como Pedro, por su casa, con todas las facilidades del régimen, lo cual ya es sospechoso, como en Cuba. Muchos viven a cuerpo de rey aquí en Madrid o en Barcelona, haciendo el juego de dividir a la oposición venezolana con candidaturas fake que fragmentan el voto opositor. El 28 de julio, esta estrategia que otras veces había funcionado, como en 2018, le salió mal a Maduro y el voto fue masivo a la Mesa para la Unidad Democrática de Edmundo y María Corina Machado. Pero habría que empezar a todos estos a señalarlos con nombres y apellidos y a ponerles fotos a todos estos traidores de la oposición, como habría que señalar a todos estos niños y niñas de papá, de los jerarcas del régimen y militares represores que viven, por ejemplo, aquí en España, en Madrid, gracias al dinero de sus miserables papás, a costa de robar a los venezolanos y de someterlos a la peor represión, que es el hambre y la pobreza. Un día quizá empezaremos a mostrarles el nivel de vida que llevan aquí estos niñatos y niñatas de la dictadura venezolana. Como atención, está también aquí en España, no se lo pierdan, la hermana de Diosdado Cabello, Glena Cabello. Es la cónsul de Venezuela, o casualidad, en Bilbao, de donde son los dos españoles que Maduro mantiene secuestrados en Venezuela. Si lo desean, pues pueden ir a visitarla, al consulado en Bilbao, que, o casualidad de nuevo, ¿saben dónde está? En el local que era la sede de Podemos en Bilbao. Todo fluye, ya ven, en el chavismo. Cruzando el paso de cebra, enfrente justo del consulado, ¿saben qué hay? La sede central de Bildu, la marca política de ETA, tan ligada al chavismo, de manera que en apenas unos 20 metros a la redonda, pues ya ven la sede de Bildu y el consulado de Venezuela en Bilbao con la hermana de Diosdado Cabello al frente. Glena Cabello es un peso pesado de la dictadura venezolana y ahí la tienen, en Bilbao, por si quieren pasar por allí. Glena mantiene una excelente relación con importantes empresas vascas con intereses muy importantes en Venezuela. Glena Cabello es, según la oposición, la clave de bóveda de la diplomacia bolivariana en la España de Sánchez. Y Zapatero, como siempre, al fondo, ya saben, según Julio Borges, aún no hemos visto la peor cara de nuestro Mr. Bean. Zapatero, después de refugiarse estos días en Bolivia, ha vuelto a Madrid y mañana martes presenta a las 7:30 de la tarde en el Ateneo Mercantil de Madrid, en la calle Prado 21, por si quieren pasar a verlo. Presenta un libro, y el libro, no se lo pierdan, es La democracia y sus derechos. Asqueroso, como lo de Lula y Sánchez en Nueva York hablando de bulos y amenazas a la democracia. Se chotean de todos nosotros. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y la Antorcha con Kake Minuesa. ¿Cómo estás, Kake? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Algún lío en las últimas horas? No, digo bienvenido porque cuando aterricé en España me estaba esperando Luis Valcarce y ahora vuelvo aquí un mes después de haber hecho el recorrido por todas las televisiones del mundo. Sí, pero sí. En España no. No se ha llamado aquí nada, televisión española o algo así, ¿no? La Sexta. Ni la Sexta. La Sexta, ya. Bueno, yo no tengo mucha mano, pero si quieres lo propongo. No. Chini, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, oye, pues lo hemos vuelto a hacer. Pillamos a Begoña Gómez en la Plaza de Castilla, aunque la forraron de policías y escoltas. ¿Con nuestro dinero? Con nuestro dinero, efectivamente, y hemos pillado a Sánchez. Esta es la imagen probablemente más esperada. El contenido en sí mismo no es especialmente noticioso porque ya sabía que el presidente del gobierno iba a decidir no declarar, pero el presidente del gobierno lo que quería era evitar esta imagen que tengo detrás de mí y esta que les hemos ofrecido en exclusiva en OK Diario, la de la declaración a finales de julio, el 30 de julio fue en el Palacio de la Moncloa, ese reducto de la parejita de poder española ante el juez Peinado. Y esta es la imagen y esto es lo que ocurrió en ese apenas minuto y medio entre el juez Peinado, las partes que estaban allí, el señor Camacho, abogado de Begoña Gómez, y el presidente del gobierno.
Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid con el número de diligencias previas 1146-2024. En ese procedimiento existen en este momento 3 personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. Respecto de don Juan Carlos Barrabés, cónsul. No. Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi. Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras 2 personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que tengo que preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado. Deseo acogerme al derecho que viene reconocido en la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Por si acaso mete la pata, repite lo mismo, aunque la pregunta realmente le dice usted, entonces no desea declarar, y dice yo me acojo, que es lo que le habían dicho, repítelo. Ahora iremos a ese minuto y medio, vale, pero claro, esto es lo que quería esta imagen, es lo que quería evitar Pedro Sánchez. Claro, aquí hay 2 cosas. Lo primero, la exclusiva, ¿no? Enhorabuena, OK Diario, porque a ver, con esto, y esto no lo tiene nadie, y es lo que no quiere Sánchez, claro. Es lo que en su futura ley dirá, no, estos señores son fango, esto no podéis emitirlo. Entonces, ¿qué aire de libertad y qué respiración? Y lo segundo, aparte de la exclusiva y la alegría de que se puedan ver estas cosas, es que yo diría que está mintiendo, ¿no? Si dice que no conoce a unas personas con las que le hemos visto, no sé si será fruto del fango, de la inteligencia artificial, pero son sus colegas, ¿no? Ahora iremos a eso. Menos, ¿no? Ahora iremos a eso, pero la imagen... En todo caso, si es inteligencia artificial... Es el primer presidente de la historia en ejercicio declarado ante el juez. Bueno, yo me voy a la hemeroteca maravillosa que tenemos en este país cuando, Pedro, tú le decías al señor Rajoy que por mucho menos tenía que abandonar su puesto. A ver si nosotros tenemos el gusto de ver lo mismo. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Tenemos a Sánchez sentado en el banquillo. Muchas gracias, OK Diario, por darnos esa exclusiva. Y se acoge al artículo, como sabéis, 416, que es de la ley de enjuiciamiento criminal, como ya esperábamos, y parece ser que se lo tiene muy aprendidito. El no, di esto, di aquello. Yo lo veo tenso, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que después de haber visto todo lo que hemos visto, todo lo que hemos leído y todo lo que ya sabemos, no creo que haya nadie en este país con un poco de sentido común que te siga creyendo, Pedro. Pero bueno, tú sigue con ello. Bueno, de todas formas, sí, ya que vemos que los medios de comunicación van a cambiar, no sé si os habéis fijado este fin de semana cómo celebraba Óscar López los 1.500 millones de euros destinados al cine. Sí. A lo mejor en la ficción podemos crear un presidente perseguido por el fascismo. Estamos hablando de 1.500 millones de euros, por eso entendemos actitudes, ¿no? Y actores y familias, ¿no? Que se van para esto y no para otras muchas cosas que sí son muy necesarias, como por ejemplo el emprendimiento en este país, que tenemos un 70% de nuestros jóvenes que no se pueden emancipar. Apenas han ejecutado, hoy lo sabemos, un 3% de los fondos europeos, que es con lo único, porque no va a tener presupuestos, con lo que descaradamente y a través del diario oficial El País y de su escribiente preferido, Carlos Cue, pues ya nos ha dicho el presidente Sánchez que él tiene proyecto, dinero y mayoría parlamentaria. Nos escribió hace unos días Creo que ninguna Carlos de las tres, Cue, Pedro, el dinero, pero si no hay presupuesto, dijo, bueno, están los fondos europeos. Claro, los fondos europeos que se han repartido un 3%, y Óscar López lo han puesto de ministro de Transformación Digital, va a ser, junto con Antonio Hernando, que se ha ido con él como secretario de Estado, como adelantamos aquí en OK Diario hace unos días, a repartir milloncetes por ahí, y especialmente los medios de comunicación, lo de los 100 millones que prometió antes del verano. Pero Óscar López, claro, hoy debe estar aliviado, porque el presidente estaba diciendo ya ahora que está en Nueva York, se ha ido a esto de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Pero claro, contando lo que cuentan en Moncloa de los arrebatos de furia de un hombre iracundo como Zapatero, como Sánchez, perdón. Bueno, de ahí venimos. De ahí venimos, como Sánchez, que incluso, por lo que cuentan, grita y pega patadas a lo primero que se le... Eso, cuando algo le sale mal esta tarde, si el hotel donde esté alojado Sánchez en Nueva York estará un poquito revuelto, ¿no? Porque esto, desde luego, es exactamente lo que pretendía evitar, ¿no? Este hombre. Sí, yo lo que estoy viendo ahora mismo es que tiene de nuevo que dirigirnos, ¿no? El marco, ¿cómo se llama esto? El marco mental. Sí. Hace una semana eran los Lamborghini. Sí. No sé si os acordáis, el marco mental de voy a dimitir, no voy a dimitir. Entonces, tienen que inventarse algo. Tienen que buscar fascismos. Menos ricos, sí. Bueno, ya vimos aquello de menos ricos y más pobres, ¿no? Que es lo único que estás intentando hacer constantemente con nuestra economía. Y de economía un poquito sé, del otro a lo mejor no, pero de eso sí. Y sé que no vamos como un cohete, Pedro. Pero bueno, de todos modos, visto lo cual, yo creo que este intento que está haciendo de transparencia, este rollo que nos estás intentando vender de los medios del fango, se te está cayendo, y gracias a medios como este, pues nosotros podemos dedicarte todo lo que estás haciendo mal, ¿no? La semana pasada lo comentábamos y esta semana, pues, aparte del tema de los Lamborghinis, que fue bastante... Claro, 46 Lamborghinis solo se en todo el matricularon. Año. Sí. Pero bueno, oye, dejando esto de lado, vuelvo a repetir, yo creo que está bastante acorralado y no os olvidéis que por Cataluña ya no le quieren demasiado, ¿eh? Claro, pero resistir va a resistir, decíamos, hasta el día del juicio final, porque el caso Begoña y el caso Coldo, sí, pero el caso Ábalos y las novedades... Volviendo a lo del marco mental, mientras estamos, y en las tertulias de la radio se habla del presupuesto, de que si ha ido a ver, publicamos aquí en OK Diario lo que dicen los de Junts, no vamos a llegar a un acuerdo y tal, ya estamos en su marco mental. Pero si él tiene el dinero de Europa... Y él dice que puede prescindir, para esto también, ¿eh? que puede prescindir del Parlamento. Entonces, si tiene dinero y bueno, y gracias a que en la carta descubrimos que tiene ganas de seguir, yo no veo ningún problema. O sea, creo que es más el problema que creemos que él tiene, pero yo a él no le veo... ¿Estás de acuerdo con eso? Fíjate tú, que yo creo que, a ver, si hablamos del personaje, es evidente que yo creo que, no puedo decir, ¿no? Tiene un marco bastante complicado a nivel mental, su manera de hablar, su manera de hacer últimamente. Yo veo que este hombre está entre la espada y la pared, pero es muy bueno en la manipulación. Tenemos que tener en cuenta eso y te lo tenemos que reconocer. Pero bueno, está jugando con la polarización de la sociedad, con esa ética moral, con ese buenismo de la izquierda que a mí me tiene muy cansada, ¿no? Con jugar un poco al quién es el bueno, quién es el malo. O con Sánchez o fascistas. Es que no hay otra, ¿eh? En España hoy en día estamos así. Por cierto, ¿sabéis cuándo quiere castigar a los suyos, aparte de pegar patadas, dicen, en su entorno a las cosas por allí, cuando lo que les dice a los suyos cuando para castigarles, dice, que voy a dimitir, un día de estos dimito. Bueno, eso cuentan en su entorno. Entonces todos no, presidente, como aquellos días. No, por favor. También me comentaron, y esto aquí charlando entre nosotros, que hacía bastante el vacío cuando había alguien que ya quería como despachar o eso tan feo de hacer menos a una persona cuando hay presentes otras, que no dice mucho de tu clase. Pero... Vale. Empiezan a pasearse por distintos medios de comunicación a dar entrevistas. Sí, eso sí. Es un síntoma. Ábalos entre ellos. Bien, y entonces han escuchado ustedes en ese minuto y medio que el juez Peinado le dice, lógicamente, a efectos de su mujer, si tiene alguna relación de parentesco, amistad o conocimiento de determinadas personas, y cita a Carlos Barrabés y al rector de la Complutense, a Goyache. Claro, de Goyache no consta, pero de Carlos Barrabés aquí hemos publicado lo que se llama el clan de Benasque, y este es el esquema del clan de Benasque, en el que desde hace mucho tiempo, antes incluso de ser presidente del gobierno y de accediendo a la Secretaría General, la clave de bóveda de ese clan de Benasque, de varios amigos, entre los que están algunos como David Cierco, etcétera, etcétera, y dirigentes socialistas del entorno, pues está Carlos Barrabés. Carlos Barrabés, que además ha reconocido que estuvo en la Moncloa con Pedro Sánchez, que se conocen desde hace tiempo. Y él ha dicho ahora que no. Y que además estuvo reunido con el propio Sánchez. Quiero decir... en su Twitter le hacía promo, ¿no os acordáis? Sí, claro. O sea, ¿cómo no va a conocer? Esto está documentado, Sánchez. O sea, le hacías promo a este señor diciendo lo maravillosas que eran sus empresas y ahora no lo conoces. Vaya.
Y sigue ganando concursos. Sí, sí, sí. Es un grande el ¿En tío. un minuto y medio ha podido mentir? Sí. Sí, ¿no? y en Solo menos ten- creo que también lo consigue. Sí, Sí, en un minuto ha podido mentir, porque a ver, a Barrabés yo no sé si llega a amistad, pero conocerlo lo conoce. Teniendo en cuenta que seguro. el juez Peinado habla en casi todo ese minuto y medio, Sí, por sí. lo tanto, has mentido en muy pocos segundos muchas veces, Sánchez. Y en esto se ha ido a Nueva York, que siempre viene bien un viajecito fuera, ¿no? Y ha montado una de bulos y desinformación y amenazas a la democracia con un buen amigo de la democracia como Lula da Silva. Fíjate que hace una semana estábamos apoyando a los amigos brasileños porque en Brasil han tomado la justicia y porque hay un juez que persigue y todo esto nos sonaba muchísimo, ¿verdad? Esto de que los jueces, esto de que alguien tome el poder judicial, esto de que haya incluso jueces que perseguían el socialismo en los 90 y que luego se presentaron a luchar contra las drogas y ahora casualmente tienen un bufete de abogados que factura 14 millones de euros puertas giratorias. y que dice que tiene contactos con la justicia española y le falta sale. decir mi mujer. Le falta decir, pues todo es un poco lo mismo, ¿no? Y es él el que nos acusa del fango, de que la libertad de prensa la quiere controlar porque dice que hay medios, pseudomedios, y ellos son los que van a decir Efectivamente. quién es el buen comunicador o no. O sea, van a ir uno a uno diciendo, oye, pues Sánchez Barceló no tiene terminada la carrera de periodismo. Por cierto, vaya Y sueldazo que tiene Sánchez. Y Carles Francino tampoco. Y creo ¿Escolar? que Ignacio Escolar tampoco terminó de ser periodista. Entonces, nos van a decir si estos valen. Estos valen, o no dudas, valen. por favor, estos son los que valen para ti, ¿verdad? Los demás no, los demás. Pero bueno, seguiremos luchando por decir la verdad, seguiremos luchando porque se acabe con esta, para mí, dictadura de la libertad, de la expresión y de todo lo que estás consiguiendo. Nos estás enemistando con nuestros amigos, con nuestros vecinos, estás consiguiendo algo, francamente, y lo digo como persona, muy bajo en valores. Ya sabíamos que era un personaje complicado. Pero estoy triste por España, estoy triste. A ver si nos adelantas las elecciones y tenemos suerte. ¿Y creéis que va a adelantar las elecciones? No. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees No, que porque esto también forma parte de ese marco mental en el que Sí, nos de las dijeron... filtraciones de ¿Nos Moncloa apostamos y algo? tal. Y esto empezó a llegar en junio, julio, agosto. ¿Te puedo contar por qué? ¿Por qué lo crees? Te acabo de Era para interrumpir, tranquilizarnos. Tranquilos. Sí. Gobierno sin presupuestos, desplome del socio, como es Sumar, hemos tenido complicaciones, ruptura con Junts, tienes ahí problemas, diputado como es Ábalos, que por cierto sigues cobrando de nosotros, Ábalos, yo todavía no lo entiendo. Pero bueno, Sánchez, estás en el banquillo y está un gobierno construido por la mentira. Yo creo que hay suficientes explosivos como para que detone. ¿Y tú? Dices que no. Claro, no ¿Por porque creo que estamos ante un autócrata. Entonces todo No, esto le eso da igual. obvio, sí, todo, sí. todo esto le da igual. Él lo que quiere es seguir manejando y seguir construyendo las famosas telas de araña que hicieron Sí. en Andalucía, ¿no? O lo que quería montar Errejón en el ayuntamiento, ¿no? Para Sí. cuando salgamos. Todo un ejemplo de Entonces, Errejón. está dejando España destrozada, Sí. pero asegurándose bien de que él puede continuar estos 3 años. Estoy convencida de que si pudiera, lo va a hacer. La cuestión es que con estos puntos que yo he considerado y he estado analizando antes, aparte de la parte económica, que es muy importante, no estamos yendo como dicen. Ya la gente está viendo que no vamos como un cohete, tenemos salarios precarios, tenemos muchos sectores de nuestro país, como es la hostelería, tocada y casi herida. No estoy hablando a nivel de PIB, pero sí de salarios. Tenemos muchos problemas, el problema de la ley de la vivienda, el problema de que los jóvenes no se pueden emancipar, podría acabar mañana. Sí. Son capaces, a través de los grandes más media, son capaces de contarnos la problemática de la vivienda. Nos cuentan como Broncano Como si tiene no fuera esa con ellos. sensibilidad. Dices tú, ¿pero quién gobierna a Broncano? Pero, nos dicen en los informativos, nos cuentan que hay gente que tiene 2 y 3 trabajos y que aún así no llega a fin de mes. Eso pasa en los países tercermundistas. Totalmente. Que da igual los trabajos que tengas, que no vas a llegar, porque está ya en las clases diferenciadas y no vas a Totalmente. subir ni vas a poder ser, pues eso, de la clase media y crecer y poder ahorrar. clase media está Entonces, todo esto nos lo están Efectivamente. vendiendo en esos medios
financiados, cómo es muy normal lo de que no tengas casa y cómo es muy normal lo de tener 2 y 3 trabajos, parece hasta algo simpático. Entonces, claro, por eso digo yo que nos lo están contando, nos lo estamos tragando y seguimos con... El pluriempleo en este caso, sobre todo en jóvenes, repito, es algo que está a la orden del día, que nos están vendiendo, como bien dices, como si fuera normal. No es normal, en economías bastante débiles sucede. Nosotros estamos a la cola, por ejemplo, índice de miseria, ya lo sabéis, en Europa, y no somos ejemplo de nada. Pero independientemente de eso, vuelvo a repetir, los números salían porque estaban maquillados. Teníamos ayudas europeas, teníamos también, están maquillando el paro, evidentemente, con esos, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Contratos en prácticas fijos. Sí. Entonces dices tú, ¿cómo es esto? Sí, y te despiden claro. de un contrato en prácticas fijo. Pero, claro. pero cuando sales en las cifras, no hay contratos temporales. Además, Yolanda Díaz, tendríamos que comentar eso, tendrías que comentar esto, de que estás un poquito maquillando esos números en cuanto a los empleados y a los empleadores. Sobre todo hay un punto que me preocupa. ¿Qué va a pasar? El error que le falta. Bueno, ahí yo ya he hablado muchas veces de ella aquí, hoy voy a estar tranquila, porque creo que todavía hay peores. ¿Visteis Mira la que entrevista es decir, con Pepa Bueno? Sí, sí, maravillosa. Es que hay momentos, ¿os acordáis? Los más mayores se acordarán de Ozores, que era un señor que salía Sí, sí, en sí, el sí. 1, 2, 3 y hablaba mucho rato haciendo pero no se entendía nada de lo que decía. Hay que tener arte para hacer esto. Pero lo de Yolanda y Pepa Bueno, además le hacen contraplanos como diciendo, ¿qué está Pobre diciendo? Pepa Bueno. Claro, la pregunta es, ¿por qué no repreguntas, no? Sí. Claro, entonces dices, que era el de Lo País, vale, pues ya está. Oye, por cierto, que decías tú a Ábalos, es que vivimos en un país que parece cachondeo. Es que Ábalos ha efectuado, como diputado que es del Grupo Mixto, 10 preguntas al gobierno sobre el caso Coldo. Es un grande. Eso es- No, yo es creo un que grande. esto es salir y torear. Eso es- O sea, está es muy bueno. ejerciendo de mafioso ante los suyos de forma pública y notoria. Sí, sí. Y luego se irá, todo es mentira, a hacer chistes. Entonces es un grande. Totalmente. Pero claro, que tire de la manta, que Coldo tira de la manta Sí. y tú también, Ábalos. Bueno, pero ya es está como bien. Pujol. Pero en su con perdones día. de coña que haga preguntas al gobierno sobre el caso Coldo. ¿Cómo es posible que y tal? Igual? ¿Cómo es posible Sí, que la sí. casa que le dije que me alquilara A mí tardara? me recordaba a Pujol en la declaración cuando dijo, como tiro la manta aquí, y se va todo el mundo. Nunca más se supo, Pujol, Sí. ¿dónde estás? Bueno, pues yo el otro día fue recibido por Salvador Illa en el Palau de la ¿Cómo no? Generalitat, lo restituyó, no lo sé si viste la imagen, que es un escandalazo, o sea, el capo di capi de la mafia de los Pujol, el que más ha robado de toda Cataluña y de España, Te he de que decir su que era- mujer se era iba un con las hombre bolsas de basura simpático, ¿eh? escoltado Sí, por los sí, mozos sí. a Andorra. Y las grabaciones en las que utilizaba un Y lo lenguaje... recibió oficialmente con los mozos cuadrándose y todas estas cosas en el Palau de la Yo, Generalitat. Vicente, te puedo Es que contar tragamos algo. con todo, ¿no? Ya te digo, como... Bueno, han recolocado también al golpista de los Mossos. Sí, 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 a trapero. Sí, sí, A a trapero. trapero. Era un hombre simpático, Pujol, y hacía política, ¿vale? Hacía política, cosa que, pues, iba, yo me acuerdo, en Cataluña, iba a los pueblos y se acordaba de 5 nombres de esas Sí, personas pues de los eso lo pueblos, y oye, tenía gancho. Yo he trabajado de azafata para pagarme los estudios de congresos y demás, y siempre me tocaba a veces recibirlo a él, y era muy simpático, eso sí, un poco corrupto. Eso es como... un Poquito. poquito. Pequeño detalle. Pequeño Ahí que la anécdota del día. Un pequeño detalle, nada. Testaferros en Pero Hispanoamérica. Estaba bien. compartidos con quien ustedes saben. Bolsas, los hijos Sí. llevando bolsas. Los coches para Andorra, como quien va a comprar tabaco. Pero bueno, pero era simpático, ¿no? Simpático. Era simpático, al menos era amable. Ya Yo está. una de mis primeras ruedas de prensa en Antena 3 de Radio, año 1989, fue con Pujol, en la Universidad de Verano del Escorial. No toca, y, uy, no y- toca. y entonces, efectivamente, además me senté justo delante de él y terminé con un ataque de tics en la cara que yo no sabía, porque él no paraba de hacer así. Yo en ese momento no sabía si es que me estaba a mí vacilando o es que él era así. Entonces descubrí que era así y yo terminé con una serie de tics también en El la... germen del mal, ¿no? Un poco como Zapatero, ¿no? Jordi Pujol, ¿no? Es un poco el germen de todo lo que estamos... Fíjate que yo creo que recogiendo. este segundo es bastante peor. Este Zapatero. Oye, Zapatero, por cierto, vamos a ver a Zapatero que después del... Ya vamos a hablar de Venezuela, que es un asunto muy serio. Bueno, el de España también es muy serio, pero ya nos reímos porque además el humor es una magnífica arma contra todos estos sátrapas. Escuchen a Zapatero, porque Zapatero después del lío de Venezuela, missing total, nosotros lo cazamos también, Sí. desayunando un día, bueno, más prácticamente comiendo sobre el plato. Con hambre, con Con hambre. hambre. Claro, esas imágenes fueron En horribles. Canarias, en Lanzarote, nuestro compañero Joan Guirado Sí. lo cazó allí también, hemos cazado pues, a todos prácticamente, pero se refugió y se fue a Bolivia y entonces le hacen una entrevista y véanle la cara.
El que fue presidente. Del gobierno de España de 2004 a 2011. ¿Primera vez en Sucre? No, es la segunda, estuve en 2019. ¿Qué le parece Bolivia? Bolivia es un país que emociona. Lo que más le gusta de la capital. De Sucre, la cultura, el patrimonio cultural que atesora. La gente de Bolivia es... Encantadora, conmigo al menos. ¿Cuándo será la próxima visita? En el Bicentenario estaremos, en agosto de 2025, con ilusión. Ya quiero que llegue. Para Correo del Sur saludarle invocando la historia compartida. He afirmado que cuando Bolivia fue libre, todos fuimos más libres. Y que cuando en el futuro trabajemos con una sola humanidad, todos seremos más cultos y más inteligentes. Qué bonito, ¿no? Un comentario, venga. Y Qué ahora bonito, vamos a ¿no? la segunda ¿Se parte, a puede la cara de comentar Zapatero. esto? Claro, yo he estado en Bolivia con un policía en una comisaría que cuando ganó la izquierda la incendiaron. Esa es la izquierda que defiende Zapatero. En Bolivia contrataron a Monedero por 1,5 millones de euros con vídeos. Bueno, si ya recordamos los 425.000 euros por la moneda esa común en un estudio del que él no sabía y todo aquello. y lo subcontrató en algo que él no sabía, cuando los profesores universitarios allí cobran 40 euros al mes y él cobró 400.000. Pues bueno, pues forma parte, él fue el primero que se reúne con Errejón y con Pablo Iglesias cuando venían montando Podemos. Él es el primero que les dice, estoy yo ya en esto, ¿no? En este camino. O sea, que forma parte de lo mismo, ¿no? Ustedes fíjense en la cara mientras Gisela habla, porque es puro Zapatero y la frase esta del planeta y lo del encuentro y no sé qué ha dicho al final es lo típico de Zapatero. ¿Qué te ha parecido? Yo es que el otro día lo estaba viendo este vídeo y francamente se nota que es un político tan... Puedo, aquí sí puedo. Un poco Sí, puedes, casposo, claro que sí. Zapatero. Este rollo que nos tiras aquí, haciéndote el buena persona del mundo y reventando a España por dentro, porque eso es lo que estás haciendo a día de hoy. Francamente, yo no te lo compro. Y hasta me ha dado rabia. ¿Qué quieres que te diga? Lo escuchaba y... Vale, dime. Pero qué buena persona. O sea, No, que para si mí lo ves, desde luego cuando no lo es. las delegaciones españolas, europeas, querían ir a las elecciones, Zapatero estaba allí Sí, y no sí. dijo nada. Sí. Qué buena persona. Y además no- Que se calla. Cuando no dejaron entrar a los nuestros, los que sí entraron fueron los de Bildu. Sí. A los de Bildu sí que les dejaron entrar de observadores. A conveniencia. Y Zapatero estaba allí. Cuando me secuestran a mí, no dice nada. No ha dicho nada de los españoles de Bilbao. José María Basoa y Andrés Martínez. Pues puede vender el encuentro de civilizaciones ese y puede vender las cosas universales, bonitas que nos unen en cuanto a hispanidad, pero de buena persona nada. Desde luego que no. Vale, y entonces veamos ahora otra vez de nuevo las famosas fotos en la Embajada Española con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez, este par de psicópatas que rodean a Maduro, el Los embajador hermanos. español, los hermanos Rodríguez y Edmundo González firmando el famoso documento. Detrás de esa foto había un personaje que se llama Eudoro González, que es un personaje que próximo a Zapatero, próximo a la oposición, incluso próximo se dice durante la campaña electoral al propio Edmundo González, por eso buscaron a alguien que a Edmundo González le resultara familiar, lógicamente, pero que lógicamente trabajaba para el gobierno venezolano y además su intervención se produce vía la inteligencia cubana. Y esa escena de las 3 fotos, yo quiero que la veamos de nuevo, de las fotos, es algo que vivió ya alguien en 2018, en las elecciones presidenciales de 2018, que fueron un fraude también, morrocotudo, y que es Julio Borges, que entonces era el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana. Como hubo follón, como la oposición denunció el fraude y como la comunidad internacional denunció el fraude, los mismos personajes, Delcy y Jorge Rodríguez, se fueron a ver a Julio Borges en 2018 a hacer lo mismo que con Edmundo González, a presionarle para que firmara, bajo amenazas a él, a su familia, un documento aceptando la victoria de Nicolás Maduro. Y Julio Borges ha contado ahora cómo apareció en escena Zapatero. ¿Recuerden la cara de Bambi de Mr. Bean de Zapatero? Bueno, pues por lo visto no conocemos la verdadera cara de Zapatero. Escuchen. Eso fue no firmar. Y a partir de allí se desató una represión sobre mi persona y sobre mi equipo que no ha terminado. Y yendo a tu pregunta concretamente, hubo represión, hubo coacción, hubo amenaza de estos 3 personajes, Zapatero, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, que al final Zapatero pasó de ser, en teoría, mediador
a ser simplemente un gestor de los intereses de Maduro. Zapatero te amenazó. ¿Cómo? ¿Qué te dijo? Mira, en la medida en que se fueron retirando durante los últimos meses, el embajador, el canciller de Chile, a quien lo humillaron, por ejemplo, Jorge Rodríguez, llegó a decir en una plenaria, este es un viejo de mierda, al canciller de Chile. Delante del canciller. Delante del canciller, además que era socialista. Por ejemplo, llegó a decir, esos hijos de puta de la Unión Europea más nunca van a volver a Venezuela como observadores internacionales, y estaba Zapatero, que de alguna manera representaba a España y Europa. Entonces es un juego de una agresividad brutal que cuando se van a retirar ya durante la siguiente semana los cancilleres y todo el mundo, nos fuimos quedando totalmente atrapados con Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Zapatero. Y cuando yo me negué a firmar, fueron 3 días de una enorme presión donde era, vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Zapatero particularmente decía, tú no has visto mi peor cara. Si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y legitimar a Maduro en el 2018. Este Bambi, que aquí todo el mundo pensaba que cuando apareció en política era un cara de Mr. Bean, medio bobo, esa es la realidad, en el PP lo pensaban y así les fue. Resulta que tiene la peor cara y va por detrás de las amenazas de y no hemos conocido su peor cara. De Delcy y Jorge diciendo, tú no has conocido mi peor cara si no firmas, dice Julio Borges, sufrirán las consecuencias. Hay que decir que efectivamente las sufrió, les engañó, no firmó, y a Julio Borges le quitaron su casa, la casa de sus padres, asesinaron a Fernando Albán, que era su colaborador más cercano, y persiguieron hasta el exilio a la cárcel a todo su equipo de colaboradores. Bueno, equipo de colaboradores, y en Venezuela no solo te expropian la casa, sino si está trabajando el carnicero, el jardinero le meten en la cárcel, ¿no? Pero este es el Zapatero con Gabilondo en el Off the Record, ¿no? o que se le queda el micro grabado, el de... Nos conviene presión. Nos conviene agitar las calles. Sí, sí. Tensión. La tensión. Entonces, este es el Zapatero que no denuncia que Delcy está pisando suelo europeo, entonces, ¿no? Si está en la embajada española... Claro. Bueno, tampoco Jorge, se habla de... Jorge tampoco puede pisar la Unión Europea. Entonces, estamos hablando de gente que tiene que ver con el cártel de los soles porque son los militares que tienen un sol aquí y es un cártel del narcotráfico. Entonces, claro, son palabras mayores y estamos todavía pensando en el Bambi, que es el mal. Y claro, va a aparecer mañana aquí en Madrid a darnos lecciones de democracia, es acojonante. Claro, mañana va a estar mañana martes, Ateneo Mercantil, calle sí, lo tengo aquí apuntado. Prado 21 de Madrid, por cierto, dirigido por Luis Arroyo, uno de los factotums de Sánchez, que ha cogido la presidencia del Ateneo y lo está revitalizando a base de llevar a todos los sociatas del país. La prensa está convocada a las 6. La prensa está convocada a las 6. La manifestación hay una manifestación a las 6:30. Protesta contra Zapatero, operador de Maduro. Ajá, okay. Tampoco es ningún insulto, es la realidad, es una definición. Y la protesta es a las 6:30, la prensa está convocada a las 6 y esto es a las 7:30. ¿Se llama el libro? El libro, bueno, ahí me pillas. Sí, no, mejor, lo tengo. el mejor. La democracia y sus derechos. La democracia y sus derechos. Escucha, porque será una conferencia entre Fernando Rey, María Echeverría, Belén Barreiro y José Luis Rodríguez Zapatero. La convocatoria, como te decía, a los medios es a las 6, que les convoca antes. Es de coña. Pues lo digo por si ustedes quieren ir a ver la presentación del libro y ver a Zapatero. Pueden acercarse, si están en Madrid, pues al Ateneo Mercantil. Al lado ahí al lado de la casa de todos los... Exacto. Más que ir a ver la presentación del libro, yo lo que no entiendo es cómo todavía no están ardiendo las calles pidiendo la dimisión de un gobierno que está blanqueando una dictadura horrorosa, ¿no? Fijaros que tenemos a Zapatero como artífice de este PSOE maquiavélico, que no es el PSOE de toda la vida. Yo como libertaria sabéis que respeto absolutamente de izquierda a derecha, absolutamente todas las ideologías, y no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero ¿dónde está el gobierno de España exigiendo la repatriación, lo decíamos antes, de José María Basoa y de Andrés Martínez? ¿Dónde está Zapatero en el momento en el que los españoles te necesitan? Solamente pues lo estás para que tus hijas tengan sus negocios fuera, para que a ti te den... Bueno, fuera, en Venezuela. Bueno, en Venezuela. Sí, concretamente. En Venezuela, concretamente. Casualmente. Y entre otros países pero como no tengo constancia fehaciente de ello, yo en primera persona no puedo decir esto es así.
pero parece que sí, parece. Claro, es que además Julio Borges lo que dice es que él está convencido de que Zapatero obtiene beneficios económicos, lo dice así, y que en esas conversaciones también, o sea... le dijo que él hacía ese papel porque quería ganar el premio Nobel. Esto es sí. surrealista todo, es como una broma de mal gusto. Visto ¿Premio el estado... Nobel a qué? No sé, ¿Cuál? a la mentira, ¿La ¿no? paz? Pero claro... Pero que no haya dicho nada hasta ahora y nos viene mañana a dar lecciones de democracia. Ha habido unas elecciones, hay un presidente electo, Edmundo, obligado a firmar que está aquí. Y bueno, todo lo que pretendía el chavismo le está saliendo bien. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era descabezar el equipo de María Corina. Estando allí grabando para OK Diario, la sensación era, van a ganar, ¿no? Efectivamente, van a ganar. Y había a mí algo que digamos, me ilusionaba mucho, ¿no? Esto de la transición, porque pese a todo el odio que tienen con lo que han hecho contra los 8 millones que se han tenido que ir, pese a los que han encarcelado Que, y por han cierto, matado... ¿cuántos han contabilizado en las elecciones? ¿Fueron 7.000? ¿De los 8 millones? a 7.000, el 1% solamente. A todos los que han matado y Permitieron asesinado, votar. pues la oposición tenía un plan, y en ese plan decían, la transición se podrá llevar a cabo, y hablaban hasta de Zapatero. O sea, quiero decirte, la generosidad de la oposición era tal que incluso contaban con él. Pero es que él no ha hablado ni siquiera para reconocerles. Ya. O sea, este plan de María Corina de no meternos con Zapatero porque queremos que sea una llave a la transición, que les abra una puerta a estos dictadores y que se vayan, les han vuelto a engañar. Les han vuelto a Es que engañar. Zapatero forma parte De del eso, chavismo. hasta que no lo entiendan así definitivamente, va a ser muy complicado. Esa es la pura verdad, porque Zapatero, como dice además el propio Julio Borges, y a la vista de los hechos, y suponemos de lo que conocemos y de lo que podemos imaginar con Edmundo González, ha hecho una vez más de poli bueno, es decir, van los primeros los hermanos Rodríguez, cuidado contigo, tu familia, tú tienes aquí, Edmundo tiene a su hija allí y a sus nietos también Sí, allí, eso hay aparte que de la que tiene remarcarlo. aquí, etcétera, etcétera, y cuando ya el pobre tiene su nivel de resistencia psicológica, entonces viene el bueno diciendo, ¿por qué no te vienes a España? Claro. Es una tentación, claro. Es que llaman a casa Es un del embajador miserable el señor Zapatero. español en Venezuela, como sabéis, y para blanquear un pucherazo absoluto, con un documento firmado bajo presión y bajo coacción, como sabemos, y el señor Edmundo pues ya nos ha confirmado. Y aquí siguen sin pronunciarse. El gobierno de España sigue sin decir nada. Yo es que no entiendo absolutamente Fijaos además nada. que, claro, aquí se ha partido del análisis de una premisa falsa, que es la premisa falsa que han querido colarnos, ¿no? Eso que dices tú del marco, ¿no? Que es que, quiero decir, a Maduro lo que no le convenía es que se quedara Claro. Edmundo González en Venezuela. Totalmente. ¿Por qué? Porque estaba presionado por la comunidad internacional, por el Tribunal Penal de La Haya, lo dijo Felipe González, lo dijo en Colombia a los pocos días de Sí. las elecciones. Si toca a Edmundo González, habrá orden de arresto del Tribunal Penal Internacional. Y lo quería fuera, ¿por qué? Para diluirlo, no para Claro. que... A él le contaron, en España tendrás más libertad, podrás... Pero para diluirlo, en definitiva... Tenemos a la izquierda radical... que pase el tiempo y llegar al 10 de enero, ¿no? Claro, comparándole con Guaidó. Que es la toma de posesión. Con Guaidó. Y, Claro. y allí lo que querían era, efectivamente... Echarlo. Pero no es lo mismo. Porque, No, claro, pero... Bueno, pero Maduro hubiera tenido mucha más comprendo. presión si Edmundo Sin González duda. termina en una cárcel de Venezuela. Porque el ganador reconocido por toda la comunidad internacional de las elecciones no es el mismo caso ni que Guaidó, ni siquiera de Leopoldo López u otro. Este señor acaba de sacar 8 millones y meterlo en Ramo Verde o meterlo en cualquier otra de las cárceles hubiera sido la presión. Maduro lo que hace es quitarse la presión y mandarlo a España. Claro, además ellos juegan mucho con el... Tranquilo, no va a pasar nada, pero si muriera Edmundo y ha ganado las elecciones, pero no las ha ganado María Corina. Si muriera Edmundo, a lo mejor habría que... Entonces, todo esto te lo están diciendo a ti, ¿eh? Sí, sí, sí. Si mueres, bueno, porque claro, si muere el... Sí, son las técnicas de presión y de Claro. chantaje habituales de la inteligencia cubana, que es de donde, y de Sí. la soviética, que es de Si donde ves han en la bebido estos. firma, ahí no hay ninguna foto posando entre ellos. Está Edmundo apartado, leyendo, que no sabe ni lo que... O sea, es... Me o sea, imagino no- pensando en su familia. Claro, no... De esos personajes, que son dos de los hermanos Rodríguez, dos de los carniceros de la dictadura, pero hay otro que es Diosdado Cabello, Sí. que también juega, se van repartiendo los papeles, un día salen unos, otros días salen otros. El del cártel. En el cártel, efectivamente, y resulta
que hemos descubierto, yo sinceramente hasta hace un par de días confieso que no lo sabía, que el hermano de este individuo, que es el jefe, realmente el jefe de la represión venezolana y el jefe del cártel de los soles, que cita, está aquí en España, Glena Cabello se llama, y es la cónsul de Venezuela en Bilbao. Pero es normal que no lo sepas, porque no lo sabíamos nadie. Nos hemos enterado porque ella es la que comunica a los familiares de los españoles secuestrados. Sí, ella es la sí, que cierto. comunica. Y entonces, ojo que Bildu, ¿os acordáis de aquel avión famoso que fleta Maduro, que van muchos medios de comunicación, gente de Podemos y etarras? Sí. Los etarras de Bildu son los que están preguntando por los vascos qué pasa allí. Entonces ella, en su afán de calmar a los suyos, aparece y entonces nos enteramos que es la hermana de Diosdado. Pero además es bastante perversa porque esta señora, lógicamente, por ser un alto cargo del régimen y con la relación con su hermano, y es pata negra, la clave de bóveda, dicen en la oposición, realmente de la diplomacia bolivariana aquí en España. Este señor sabía que se había detenido a estos dos bilbaínos, a estos dos españoles, días antes, y estaba callada. Y tuvieron que ir los familiares a suplicarle, por favor, al consulado venezolano que les dijeran si eran ellos, cómo estaban, qué hacían. Quiero decir, que estaba calladita. Por cierto, tiene muy buenas relaciones con todas estas empresas españolas, muchas vascas, que están allí en Venezuela haciendo mucho dinero. Lo digo porque hay una cosa yo contaba, y lo habrás escuchado ahora, que esta es la sede del consulado venezolano, esta que están viendo. Casualmente. Está justo en el mismo Como local. lo del hermano de Sánchez, casualmente, nos hemos pillado con el carrito del helado. Venga, lo decimos entre los tres. Casualmente estaba en el mismo local donde estaba antes. Podemos. La sede de Podemos en Bilbao. Enfrente de la sede central de Bildu. Correcto, porque Claro. es No sé las si os sales. acordáis que el teléfono que tenían los bilduetarras cuando venían a Madrid era de un tal Pablo Iglesias. Sí. O sea que al final parece que todos, los del avión eran todos los Son mismos. colegas, ¿no? Y mientras, aquí un español no llega a fin de mes y tiene que tener varios trabajos, viven a cuerpo de rey los parientes de estos dictadorcitos y los bolichicos, que antes estabas hablando de Los ellos. bolichicos, Se les llaman efectivamente. bolichicos. Son los hijos del Mira, esta chavismo no la sabía. que van a fiestas a las que, bueno, no sé tú, pero yo no voy. No, desde luego. Son fiestas muy Y privadas. tienen el descaro, además de subirlo a las redes. Claro. Un día damos los nombres y Esa y inteligencia lo pueden que consultar. Y les seguimos, Claro, y les seguimos, les pedimos. y les damos likes. Les damos likes y todas Los esas cosas. bolichicos están aquí gastándose todo el El dinero que habrán robado sus papás. claro, del petróleo, que además como ahora les compramos más también, También es cierto. como castigo a la dictadura, Buen les apunte. compramos más. Bueno, es que alguien tiene dudas de quién son los socios del sanchismo. Yo ya no, la verdad, ¿no? Tenemos un gobierno, no es socialista, ya sabemos que sois comunistas, sois de extrema izquierda, desde luego, y separatistas, por cierto, que también hay que decirlo, ¿no? Yo creo que, francamente, llegados a este punto, vuelvo a repetir, yo no quiero aupar ahora aquí a la gente, ¿no? Pero no entiendo cómo en España las calles no están ardiendo después de ver esto, ¿no? Bueno, fíjense además que efectivamente sales del consulado de Sol, como decía Caque, hay un paso, nada más salir del consulado de Bilbao en Venezuela hay un paso cebra. Cruzas el paso cebra y enfrente está la sede central de Bildu. La sede central de Bildu. Que además Porque- tú vas ahí a grabar y son ellos los que te graban a ti. Sí. Y te dicen, te estoy grabando. Y digo, ya, Vale. muy bien, ¿te importa que yo a ti también? ¿Vale? Lo digo porque me imagino que me estarás Claro. señalando, ¿no? Luego Claro. dibujan carteles y ponen fotos, pero esta está ahí la sede, como tú dices. Y además es que, quiero decir, un día vamos a hablar tranquilamente y despacio de la relación del chavismo con ETA. Yo recuerdo, simplemente 2000, aparte de todo esto, año 2010, primero, la cosa viene desde que Felipe González le pide a Carlos Andrés Pérez, y las relaciones que tenía el PSOE y Felipe González con Venezuela, con Carlos Andrés Pérez, etcétera, etcétera, que la relación del PSOE con Venezuela viene de entonces, le pide que empiece a refugiar Galerías Preciados. Galerías Preciados y todo aquello, ¿os acordáis, verdad? Pues el dinero que cruzaba de un sitio a otro en el Atlántico. Bueno, el caso es que le pide Felipe González, cuando fracasan las negociaciones de Argel, que refugie etarras, y ahí siguen muchos de ellos. Y entre otros, Arturo Cubillo, tú lo recordarás, año 2010, y tú también, que se convierte en el brazo ejecutor de las expropiaciones del chavismo, el expropiese, pero Sí. en los campos de fronterizos con Colombia.
que muchas de esas propiedades eran de españoles que habían llegado en el exilio o habían llegado como inmigrantes y habían hecho su pequeño campo, su pequeña fortuna y tenían su pequeña tierra. Y ahí llegaba este etarra diciendo yo soy de ETA, cuidadito, con una cuadrilla de matones a expropiarles las tierras. Un día habría que hablar en detalle de la relación de Venezuela, del chavismo con ETA, de manera que no me extraña que estén enfrente, ¿no? Pero es que al final vamos cerrando un poco el círculo, dices tú, pero ¿va a convocar círculo, sí, unas elecciones Sánchez con este panorama? No, él necesita 3 años más porque tiene que regularizar a los 250.000 que van a entrar por un lado de no sé qué país. Tiene que seguir trayéndonos inmigrantes a Canarias y permitir la invasión de Ceuta y Melilla. Tiene que seguir subiendo y cuidando a los pensionistas porque ahí hay 9 millones de personas. Tenemos que seguir pagando los chiringuitos. Pero la extrema derecha no gobierna, ¿eh? Claro, Pese a todo, ese claro, es el eso tema. los deja tranquilos, La extrema derecha no gobierna, vaya. Y todo con fondos europeos, Sí. simplemente para seguir dopando la economía. Dopando la economía y engañándonos a todos, porque las cifras están más que maquilladas. Y por cierto, ahora es que no sé por qué me ha venido un aire de 2.550 millones se llevó Adif. ¿Qué ha pasado últimamente con Adif, Pedro? ¿Algún día nos lo vas a contar? Bueno, hoy ha sido un caos otra vez. Las cercanías de Madrid hoy han sido un caos. Y se cuentan ya, es más fácil, yo esta mañana estaba en Telemadrid y es más fácil ya decir las líneas de cercanías que funcionan por la mañana, es más corto que las que esta mañana estaban prácticamente todas estropeadas y los andenes han sido un auténtico caos. Y por cierto, algo muy socialista. Hemos comentado un reportaje sobre las enormes ratas tipo caballos que pasean entre los turistas por la estación de Atocha. Es que cada vez nos acercamos a Cuba, ¿verdad? No, es que cada vez nos acercamos a Cuba y a Venezuela. Mí, sí, es verdad. Cada vez tengo más amigos argentinos, yo no sabía que tú eras argentina, y sí que es verdad que... Podemos ser amigos también. Lo triste es que nos dicen que ustedes no tendrán un Milei hasta que no tengan la ruina. Yo no quiero llegar a esa ruina. Pero es que fíjate que hay una frase que decía Milei, que es nosotros venimos del futuro, y el otro día estaba colgando un vídeo que hablaba un pensionista argentino, y las personas mayores, aparte de tener las veces, tienen los años, ¿no?, de experiencia, y hablaban precisamente de que desde que España, hasta que no toque fondo, que gracias a Dios hay para muchas cosas, pues todavía no lo hemos hecho, no tendremos esa desesperación. Yo, como libertaria, evidentemente siempre abogo porque la transición sea lo más rápido posible. Me encantaría poder tener otro tipo de gobierno y que, pues, entre todos, libertarios, liberales y otros partidos, evidentemente, podamos llegar a sacar a esta gente del gobierno. Claro, pero es que al final Argentina ha tenido que llegar a tal punto de pobreza, de miseria, de desesperación, que tiene que salir un tío con una motosierra para agitarlos. Bueno, era más que eso, pero en realidad totalmente, de acuerdo contigo, Vicente. Yo sé que... Pero tuvo que llamar la atención de tal manera para que la gente que no entendía de sus propuestas, porque al final pues a veces nos ponemos sacar un poco del marco técnicos, mental. ahí está. Es que se nos olvida cómo entró este gobierno por una sentencia y una línea que decía, bueno, lo de la corrupción, ¿vale? Entonces, eso ya es otra etapa. Es como cuando tú quieres hablar con Junqueras, que es historiador, y le dices, oye, lo de la historia, esto que decís de la guerra de secesión, no, era de sucesión. Y te miras y dices, ¿te cuento? Pero si eso ya lo hemos pasado. ¿Qué me vas a contar ahora, Sánchez, de corrupción? Si eso ya lo hemos pasado, bueno, no yo ya estoy donde quería. No olvidemos de que cómo llegó él al número 1 del PSOE, el rencor que tiene hacia todo aquel entonces en el que, bueno, pues las cosas no le salieron bien dentro del partido. Yo creo que hasta está allí de venganza. Pero comentando un poco en ese sentido, yo creo la parte más humana de todo esto, si me permitís, es que creo que estamos gobernados por gente que no tiene ningún tipo de valores ni de vergüenza. Y eso es lo que me preocupa de cara a las próximas generaciones, francamente. El otro día entrevistaba yo aquí a Samuel Vázquez y al hilo de la relación con Bildu, con ETA y otras cosas, decía, tenemos un gobierno de personas sin alma, ¿no? Y probablemente eso sea así. Sí. ¿Este era tu minuto Milei que querías? ¿O había otra cosa? Bueno, Mira yo que que le pido cosas, te lo hemos dejado te lo ha puesto facilísimo, vamos, porque sí, Yo ha no venido lo así entiendo. como, y por cierto, Milei. Milei estuvo hoy en el NICE, estuvo hablando, hizo un discurso, un speech que a mí me encantó, por supuesto, y hablando del déficit cero. Sánchez, ¿cuándo vas a aprender que esa es la base de cualquier economía sana? Estuvo allí, también estuvo, evidentemente, rechazando la Agenda 2045,
45, ¿os acordáis de la Agenda 2030? Ya estamos en el 45. Ya estamos en el 45. Y están intentando aceptarlo. Argentina ha sido el único país que no lo ha aceptado y espero, desde mi punto de vista, yo a nivel personal, que haya más países que se nieguen a seguir con esto. Pues este ha sido el Minuto Milei de Gisela Turachini. De nada, Milei, ahí vamos, remando. Bueno, por cierto, a ver, señor presidente, a ver si nos da una entrevista, por favor, dígaselo a su hermana. Nada, es un horror. Yo voy a hacer mi minuto de publicidad, voy a estar Dale. el miércoles en Navarra con Paelo y vamos a hablar de los medios de comunicación y de la libertad. ¡Qué Y fíjate bueno! que estos días me he estado dando cuenta de, no sé si os acordáis de la Francia Vichy, Sí. o de Trujillo en República Dominicana, cuando se va y el que era el segundo, bueno, coge las riendas, por hablar un poco de lo que es la libertad y entender que hay mucha gente que se deja llevar y que hace lo fácil, ¿no? Bueno, pues tampoco, bueno, pues que pacte con los etarras y que tenemos que perseverar, ¿no? Entonces, Sin duda. los medios de Un buen comunicación tenemos que ser los que capitaneemos esto, por más tristeza que nos... Porque somos los que primeros vemos las noticias, estamos viendo la jugada, lo del marco mental, estamos viendo el engaño, pero también nosotros tenemos que poner esa antorcha, ¿no? Ese poquito Sí. de luz para decir, chicos, existen los principios, los valores, la familia, la libertad, la propiedad, entonces vamos a desde el ejemplo, intentar trabajar y dar esa posibilidad, porque si no las tropas... Agitar para no dormirse. Claro. Sin duda. Y que no Qué pase bueno, con Argentina. Por eso hemos hecho hoy esto de aquí y lo seguiremos haciendo, señor Zapatero. Así que vayan protegiéndose en Moncloa, que volverá de Nueva York seguro, por si acaso cae alguna cosa por encima. Enojado, oye, por cierto. Gisela, y nos conocíais, por cierto. No, mañana nos vemos No. con Zapatero, ¿no? Así que vamos a quitar un poco el tema. Vamos a ver a Luis Arroyo. ¿Vas a ir a verla? Hombre, Zapatero? claro. Sí, ¿no? Solo para que Luis Arroyo me vea de lejos y se esconda. Para que te graben a vos también. Claro, claro. Oye, y a Bilbao vas, a lo mejor, no sé, a ver Sí, a la cónsul. Sí, pero sin avisar. Eso pero es ya mejor. está avisado. Pero bueno, ya lo dijo. Espera. No, pero bueno, si te conoces, si estás de Bildu enfrente, cuando te veas aparecer por ahí, vamos. Lo dirán desde Bildu, es que Claro. no venía a verte. O sea que, bueno, Kake, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gisela, muchas gracias. Gracias siempre. Y gracias a ustedes por vernos.